La webinar sobre memoria histórica que hoy presentamos surge de la propia trayectoria histórica que el Centro Asturiano vio interrumpida por la Guerra Civil y que afectó a la asociación. Este año, 2020, cumple 90 años desde su primera fundación en 1930, pero al mismo tiempo con ello queremos recordar a los que sufrieron aquella época, recordando historias de vida. En esta ocasión, la jornada se la dedicamos a la mujer. Nos acompañan tres ponentes que han dedicado su tiempo a realizar las investigaciones que hoy van a exponernos. Dos moderadores y un voluntario que colabora con el Centro Asturiano de Barcelona en las tareas informáticas y de redes sociales. Darán vida a este acto que esperamos disfruten a través de YouTube. Nuestros ponentes son Julio Clavijo Ledesma, doctor en Historia con su tesis La política sobre la población refugiada durante la Guerra Civil, 1936-1939. Fue catedrático de Historia de Enseñanza Secundaria, es autor de diversas obras sobre la Guerra Civil y la población refugiada acogida por Cataluña. Es actualmente asesor histórico del Centro Asturiano de Barcelona. Destacamos Tiempo de Memoria, Asociacionismo Asturiano de Cataluña, 1887-2006, publicado en 2011, investigó y redactó el periodo 1887 a 1939. Coordinó el apartado del siglo XX de la historia de la Garrocha, en la cual publicó La dictadura franquista en 2008. Autor de la ponencia sobre la acogida en Cataluña de refugiados y desplazados forzosos de otras zonas de España durante la Guerra Civil y la Comisión Consultiva de Ayuda a los Refugiados en el contexto de la derrota republicana. La población refugiada en Olot durante la Guerra Civil, 1936-1939, y acaba de terminar la guía de los aeródromos republicanos de las comarcas gerundenses de entre 1936 y 1939. Y nos hablará sobre estrategias de protección de la población civil de Barcelona durante la Guerra Civil, el papel de las administraciones públicas, la intervención de las organizaciones populares y el papel del Centro Asturiano de Barcelona a través de la Comisión Consultiva de Ajuts als Refugiats, dos liderazgos, Gloria Verasco Blanco, representante del Centro Asturiano, y Eladia Pusdoyers, representante del Departamento de Asistencia Social. La segunda ponente, Dolores Ruiz Verdún, es profesora titular del área de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alcalá. Sus líneas de investigación están centradas en los aspectos históricos y antropológicos de la atención al parto, de la obstetricia y de las profesiones sanitarias, y más específicamente de los colectivos profesionales de matronas y enfermeras. Es socia de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres y secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Ha recibido una mención por su labor docente universitaria y varios premios de investigación. El premio María Isidra de Guzmán del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el libro Compromiso Social y Género, la historia de las matronas en España en la Segunda República, la Guerra Civil y la Autarquía, y el premio Cátedra Antonio Chamorro Alejandro Otero de la Real Academia de Andalucía Oriental, al mejor artículo de Historia de la Obstetricia publicada entre 2014 y 2018 por el artículo Matronas víctimas de la Guerra Civil Española. Ambos trabajos en coautoría con el profesor Alberto Gómez Blanco. El premio Francisca de Nebrija de la Universidad de Alcalá en 2019 y el segundo premio Maribel Bayón de la Asociación Nacional de Matronas por su trabajo Matronas Pioneras en la Universidad desde 1845. Nos hablará sobre matronas víctimas de la Guerra Civil Española. La tercera ponente es Enriqueta Ortega Valcárcel, licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid, profesora de secundaria jubilada, dedicada desde hace muchos años a investigar la represión franquista en Asturias, integrante del grupo Eleuterio Quintanilla, formado por profesores y profesoras de distintos niveles que trabajan por la defensa de una educación intercultural y antirracista. Nos hablará sobre la represión franquista sobre las mujeres a través de la cárcel del Coto, en Gijón. Contamos con dos moderadores, Begoña Menéndez Canal, licenciada en Filología Anglo-Germánica en la Universidad de Oviedo,
profesora funcionaria de carrera desde 1989. Es profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria Jimena de Gijón. En la actualidad es asesora de atención a la diversidad en el Centro Profesorado y Recursos de Gijón. Es promotora y presidente de la Asociación de Intervención Sociocomunitaria Jeros entre el 2000 y 2007 y es patrona de la Fundación Barreiro. Alejandro Villallande es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca, sección de Historia, doctor en Historia, Universidad de Oviedo, con su tesis La izquierda obrera norteamericana y la guerra de España. Ha realizado varios trabajos, como las elecciones de 1931 en Asturias, en el Instituto de Sama del Langreo, cincuentenario de un casi centenario, variados artículos en La Voz de Asturias, La Nueva España, América 92, Hispania, Phronesis y otros. Es profesor en institutos españoles, o fue, Universidad de Oviedo, Universidad de Wisconsin y Universidad de Wyoming. Coordinador del Programa de Estudios Internacionales en el Consulado de España en Miami. Jefe del servicio en el Instituto Asturiano de la Juventud, secretario de la Asociación de Vecinos del Sureste de Oviedo y actualmente presidente del Ateneo Republicano de Asturias desde 2015. En la parte técnica nos ayuda Jorge Pérez Rivero, que es licenciado en Finanzas por la Universidad de Oviedo, escritor en sus horas libres y voluntario en el Centro Asturiano de Barcelona. Trabaja en una multinacional de la consultoría y es nuestro técnico para esta jornada de memoria histórica y además ha diseñado el cartel de la jornada. Muchas gracias a los ponentes y moderadores por atender nuestra invitación y a Jorge nuestro agradecimiento por su colaboración. Agradecer también la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña, Gobierno del Principado de Asturias, Fundación Barreiro y Aigües de Barcelona y a nuestros socios que con su apoyo hacen posible celebrar este 90 aniversario. Damos la bienvenida también al público que nos siga a través de YouTube y decirles que pueden formular preguntas a través del chat y ya sin más vamos a dar la palabra a nuestro primer ponente, Julio Clavijo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Vale. Bien, pues deciros que quería decir en primer lugar que lógicamente agradecer al Centro Asturiano que una vez más haya tenido esta iniciativa de recuperación de la memoria histórica y sobre todo agradecer a mis colegas su participación. Bien, sobre el tema de la población refugiada, durante la guerra civil hay una cifra que yo creo que es significativa. La cifra es cuánta gente estuvo afectada tanto por lo que respecta a ser evacuada como por lo que respecta a ser desplazada o por lo que respecta simplemente a huir ante el peligro que significaba para su vida la situación existente. Y la cifra es difícil cuantificarla, pero la podemos estimar entre una horquilla que iría entre 1,5 millones a 3 millones de personas. Esto es, por tanto, una cantidad bastante significativa desde mi punto de vista y que desgraciadamente hasta no hace mucho tiempo había sido la gran olvidada por parte de la historiografía de nuestro país. ¿Por qué huye la gente? ¿Por qué se va la gente de su pueblo, de su región? Hay que recordar que en las directrices de los conspiradores del golpe de Estado se contemplaba el uso de una extrema violencia contra la población, en principio contra los dirigentes políticos y sindicales, y esto ya lo habían ellos probado durante la insurrección de Asturias, pero en los preparativos del alzamiento la previsión que ellos tenían era utilizar no solamente el uso de la fuerza contra los dirigentes y en general contra los cuadros políticos y sindicales de la República, sino que iban mucho más allá, sobre todo a partir de que fracasa el golpe y se convierte en una guerra civil.
para entonces el objetivo es también el exterminar al mayor número posible de responsables del Frente Popular para provocar un sentimiento de terror entre la población para que ésta se someta incondicionalmente. De alguna manera, el hecho de que Franco siempre diga o siempre dijera que la guerra se prolongó durante tanto tiempo porque no solamente había que ganarla, sino que había que imponer su régimen, yo creo que explica este carácter criminal de la actuación de los sublevados. Los principales movimientos de evacuación lo tienen ustedes aquí en esta diapositiva. Hay que observar que inicialmente lo que se provoca es que allí donde ha triunfado el movimiento, hay una huida de la población ante el temor a ser represaliada. Por otra parte, hay que tener en cuenta que también que el hecho de la represión es algo que existirá durante la etapa de la guerra y que según vaya evolucionando se darán los sucesivos movimientos de población que pueden ustedes ver cronológicamente, en líneas generales, lógicamente, en esta diapositiva. Con la ocupación del norte de España hay también un elemento nuevo, y es de que la población existente allá y también los cuadros políticos, una parte, aunque pequeña, del ejército que defendía estos territorios, a través de vía marítima llegan a Francia y posteriormente regresan a España y se instalan en Cataluña. Es por esto que Cataluña será el marco en donde las administraciones vasca, asturiana y cántabra, en algún sentido, asistirán a las personas refugiadas de su comunidad. A medida que vaya evolucionando la situación, se da este alojamiento, esas condiciones de estancia serán cada vez más difíciles por las circunstancias que va pasando la República y sobre todo el territorio catalán, debido a la creciente escasez de alimentos y de productos sanitarios que van empeorando cada vez más la situación. Finalmente, hay que tener en estos sucesivos movimientos de éxodo de la población, hay dos que son claves. Uno es el que se produce a partir de la ofensiva de diciembre de 1938, en la que la población del oeste de la franja de Lérida, posiblemente de Tarragona y posiblemente de Barcelona, huye hacia la frontera, evidentemente acompañada del ejército, de las tropas, y que al final pues culmina con la llegada de las tropas franquistas a la frontera a primeros de febrero de 1939. Sin duda, aquello es la antesala de lo que posteriormente será ya el final de la guerra, que se da lugar, que se concreta en el mes de marzo de 1939, en donde también se produce el último movimiento, digamos, de éxodo, que tiene un carácter civil y militar, en este caso bastante militar, de huida hacia los puertos del Mediterráneo, con la esperanza de que desde allá puedan escapar hacia el norte de África, cosa que, como todos sabemos, desgraciadamente solamente lo consiguió una minoría.
Entrando ya en el terreno de las instituciones que asistieron a la población refugiada, yo destaco de que son fundamentalmente los ayuntamientos los protagonistas de la asistencia de la población refugiada. Singularmente porque los ayuntamientos son los primeros responsables de atender a las gentes que tienen en sus municipios, porque son los que tienen el problema más inmediato. Esto les representará destinar una muy importante cantidad de recursos para la atención de aquellas personas. Teóricamente, los gobiernos, el gobierno de la República, el gobierno de Cataluña, en nuestro caso, tenía destinado recursos para transferir a los ayuntamientos de los que me referiré en la siguiente diapositiva, pero la verdad es de que esta ayuda, cuando se hizo de manera absolutamente insuficiente. Por lo que respecta a la organización de la asistencia por el Gobierno de la República, globalmente podemos ver en este cuadro los que se producen unos cambios dedicados en lo que respecta a la asistencia de la población refugiada. Inicialmente, cuando en el año 36 son los sindicatos y los partidos políticos los que tienen una labor asistencial más, digamos, de mayor protagonismo, y eso se ve concretamente en la creación del Comité Nacional de Refugiados. Y en lo que respecta al gobierno, lógicamente es una situación de crisis en la que el gobierno no tiene inicialmente los recursos y seguramente tampoco el poder para hacer frente a la luz de gente que van llegando desde las zonas de los combates, y esto hace que sean los sindicatos y los partidos los que lleven un poco la iniciativa a partir del Comité Nacional de Refugiados. Estos comités son órganos descentralizados tanto a nivel provincial como a nivel local. En el único sitio en donde hay digamos, una unión donde coincide la asistencia institucional y la asistencia de los organismos de masas, es el caso de Madrid, en donde la Junta de Defensa crea dentro de su organigrama la Consejería de Evacuación para atender justamente a la evacuación de la población de Madrid. Por tanto, podríamos decir que en tanto que la Consejería tiene la responsabilidad de evacuar a la población madrileña y llegada a Madrid, el Comité Nacional de Refugiados tiene la misión de acoger a las personas que han huido y que posteriormente ellos distribuyen por los municipios. Finalmente, también hay que destacar que el Ayuntamiento de Madrid jugará un papel muy significativo en esta labor de atención de las personas que están desplazadas a Madrid. Sobre todo, también un elemento importante es el intentar impedir que vayan llegando por las circunstancias militares que atraviesa la capital de España. Desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del gobierno, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, inicialmente con la primera ministra de la República, mujer, que se cuida de lo que es de esta responsabilidad en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, es la que, a través de un organigrama en la que se crea alguna oficina de atención a la población refugiada,
y posteriormente con la entrada, el cambio de gobierno y la entrada como ministro de Trabajo de un catalán, de militante de Esquerra Republicana, en el año 1937, en el mes de junio, encontraremos a una de las protagonistas de las que me referiré más adelante. Las actuaciones que realizan desde el Ministerio de Asistencia Social son de un orden muy diverso. Pueden ver en esa diapositiva una serie de actuaciones que a mí me llevan a calificarla como una actuación de carácter integral, de atención, de carácter integral, por tanto, por cuanto se preocupa no solamente de cuando se van realizando las evacuaciones, sino posteriormente toda la infraestructura de creación de alojamiento, todo lo que representa la atención desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista educativo para la franja de edad de la infancia y de la adolescencia. Entrando ya en lo que es la Organización de la Asistencia Oficial de la Población Refugiada en Cataluña, también aquí nos encontramos con una situación inicial en la que se da lo que se ha dado en llamar una dualidad de poder por la coexistencia, por una parte, del gobierno de la Generalitat y por otra de los comités de las milicias antifascistas realizada por parte de los partidos políticos y entidades sindicales. El órgano que en esta primera etapa, digamos, centraliza la atención de la población refugiada es el Comité Central de Ayuda a los Refugiados, un comité en el que, además de las entidades sindicales y otras que podríamos llamar ONG, como una entidad que se llamaba Ayuda Infantil de la Retaguardia o Proinfancia Obrera, hay otras ya más relacionadas con los partidos políticos y centrales sindicales, como pueden ser el Socorro Rojo y el Socorro Rojo Internacional. Pues, además de estas entidades, también forma parte del Comité Central de Ayuda a los Refugiados el gobierno de la Generalitat. Y aquí encontraremos también a la diapositiva, como más adelante me referiré. Este Comité Central es el organismo del cual dependen una serie de otras instituciones de carácter diverso, como puede ser la oficina administrativa, lo que es toda la cuestión relacionada con el avituallamiento, toda la cuestión es el tema de la estadística, como pueden ser la oficina de control de acogidos, etc. Y ya además este comité central tiene descentraliza las EVAs funciones en lo que son las diversas concejalías de los ayuntamientos que se dedican o que se responsabilizan de la asistencia social. Bien, esta situación es así hasta que en el mes de agosto la Generalitat retoma el control de la situación y es entonces en el que establece un organigrama en el que el elemento fundamental es el Comisariado de Asistencia a los Refugiados, dependiente de la Consejería
de asistencia social. Aquí hay también otros órganos importantes dentro de lo que es el organigrama dependiente de la Consejería, como es la Comisión Ejecutiva de Sanidad, en la que hay delegados de frontera para atender a aquella población que va llegando de Francia y que venía o que había llegado allá desde otros lugares. Luego también hay una descentralización en lo que son las diversas veguerías y comarcas. Y por último, hay un elemento fundamental que es la Comisión Consultiva de Ayuda a los Refugiados. La Comisión Consultiva es el órgano en el que, a pesar de su nombre o su adjetivación de consultiva, tiene un papel bastante importante en lo que es la dirección de la política respecto a la población refugiada de la Generalitat. En esta comisión consultiva forman parte de ella los organismos de gobierno, los representantes de los gobiernos, sobre todo del gobierno vasco, aunque al principio también estaba el Consejo Soberano de Asturias, pero ya sabemos que después de su disolución es el Centro Asturiano el que representará a la comunidad asturiana. Pues bien, también, como decía, en la Comisión Consultiva está una representación del gobierno vasco, está también, lógicamente, una representación de las diversas casas regionales, que es el caso del Centro Asturiano, que en Barcelona atendían a la población refugiada de Asturias, y también es un elemento importante porque también aquí forman parte de ella la ayuda infantil en la retaguardia, que es un elemento importante en la medida de que este organismo, esta organización, estaba en contacto con los cuáqueros, que jugaron un papel muy importante en la asistencia, sobre todo de la población infantil, no solamente refugiada, sino de todo el conjunto de la población infantil de Barcelona, que, teniendo en cuenta lo que os decía al principio de mi intervención, de que a medida que va pasando el tiempo, la situación en cuanto a suministros y calidad de vida en Barcelona y en el conjunto de Cataluña es cada vez más penosa, más dura para todo el mundo, pero singularmente, como es lógico, también para las personas desplazadas. Bien, en lo que respecta a cómo se ayuda desde lo que es el gobierno de la Generalitat a los ayuntamientos, fundamentalmente hay una primera cuestión importante, que son la aportación de recursos económicos. Teóricamente, digo teóricamente porque estos recursos, a pesar de que el gobierno, desde luego, tuvo una voluntad de ayudar a los municipios en su labor asistencial, prácticamente al final quedó absolutamente sobrepasado por el alud de personas que vinieron a refugiarse a Cataluña. Pero, en fin, dejando aparte esta cuestión que es importante, que hemos de tener en cuenta a la hora de hacer ese planteamiento, desde el gobierno se tienen a mano dos elementos importantes, que son los créditos. El gobierno de la Generalitat crea un crédito extraordinario para dedicarlo exclusivamente a los ayuntamientos, sin necesidad de que estos devuelvan el importe, lo cual es diferente a
otras de las figuras que se producen en aquella época, que son los adelantos reintegrables, que esto sí que los ayuntamientos se comprometen a reintegrarlo a la hacienda de la Generalitat, cosa que evidentemente no se hizo por las razones obvias de la marcha de la guerra. Otros aspectos importantes que se hizo desde la Consejería de Sanidad y Asistencia fue la unificación de criterios para asistir a la población refugiada y finalmente también la centralización médica por parte de la Dirección General de Sanidad. En otro orden de cosas, desde el principio del 36 se produjeron incautaciones de edificios religiosos y propiedades de personalidades relacionadas con la derecha o con las fortunas, grandes fortunas de Cataluña. Estas incautaciones, que fueron utilizadas durante una época al principio por parte de las organizaciones políticas y sindicales, posteriormente se destinan a alojar a la población refugiada. Y finalmente también un elemento importante es el control de los desplazamientos, porque teóricamente las personas refugiadas iban destinadas a un municipio concreto, aunque en la práctica esto, a medida que evolucionó la guerra, el caos que se iba generando hizo bastante difícil el impedir que las personas refugiadas se trasladaran de un sitio a otro. Y finalmente, también un elemento importante de lo que es la política de la asistencia de la población refugiada, pues tenemos la atención médica y la atención a las mujeres embarazadas a partir de la creación de una serie de instituciones, concretamente en las delegaciones de evacuación se crea lo que se llama la sección de embarazadas, se crean las clínicas destinadas exclusivamente a las mujeres que van a dar a luz, y por otra parte también se crean los albergues maternales. Otro elemento, y que a medida que uno va profundizando en la historia de la guerra civil, nos damos cuenta del grado de su importancia, es toda la cuestión relacionada con las epidemias, sea el tifus, sea la difteria, la viruela, etcétera, y que desde el gobierno, tanto el gobierno de la República como el gobierno de la Generalitat, se hizo frente a partir de la creación de medidas como la creación de estaciones de desinfección que tenían la responsabilidad de atender a la vacuna de la población refugiada, que se hizo obligatoria. Bien, y ya para acabar, creo que debo de concretar en dos mujeres que por su papel en la labor que desarrollaron ante la población refugiada, una desde un carácter institucional, es decir, como directora general de evacuación, y otra como responsable del centro asturiano, tuvieron un papel muy importante en la concreción práctica de la política respecto a la atención de la población refugiada. La primera a nivel global, a nivel general, y la segunda sobre todo lo que respecta a la población asturiana, a las gentes de Asturias refugiadas en Cataluña. Una breve biografía de Ladia Farabudo Puigdoller. Es una persona que ya antes de que estalle la guerra se preocupa
por el tema de la asistencia social. De hecho, ella va a estudiar en un centro universitario de Bélgica para licenciarse en esta especialidad. Cuando vuelve a Cataluña, trabaja en la Consejería de Sanidad y Asistencia Social del año 33 en 1934, y posteriormente cuando cuando estalla la guerra, a partir de diciembre de 1936, es la persona que la Generalitat envía como representante al Comité Central de Ayuda a los Refugiados, como decía anteriormente. Dentro de este Comité de Asistencia Social es la responsable de atender lo que eran las expediciones de niñas y niños al extranjero. Su papel dentro de este comité central tiene un papel bastante protagonista y que se demuestra en el hecho de que es la persona que representa al gobierno de Cataluña dentro de lo que es el comité central en un acto celebrado en París en el mes de septiembre del 37, en donde se elabora una estrategia de asistencia a las viudas, huérfanos y refugiados de España. Bien, todo esto cambia a partir de que Esquerra Republicana entra en el gobierno de España en el mes de junio del 37, y que ella es nombrada por el ministro Jaume Aiguader secretaria general de la Delegación de Evacuación y Refugiados, de la Dirección de Evacuación y Refugiados, y que posteriormente, en enero del 38, esta delegación se transforma en una dirección general y ella continúa siendo la directora. Así continuará hasta la dimisión de Jaume Aiguader y la salida de Esquerra Republicana del gobierno de España en el mes de septiembre de aquel año. Y entonces el Adi Faraudo vuelve a Cataluña y regresa a la administración de la Generalitat. Aquí permanece dentro de lo que es la Consejería de Asistencia Social hasta enero de 1939, que se exilia a Francia. Desde allí marcha con su familia en el mes de julio a Monterrey, donde se establece en la universidad de aquel estado, del estado de Nuevo León, y automáticamente el Adi Faraudo continúa con su especialidad relacionada con la asistencia social y entra a formar parte del claustro de la universidad de ese estado, y allá tiene no solamente una labor docente, sino que tiene por otra parte una labor organizativa, creando en aquel estado una escuela de trabajo social en el año 1968, y posteriormente es la que organiza el servicio de trabajo social en el Hospital Universitario de Monterrey, hasta su fallecimiento en el año 1979. La otra persona que he puesto aquí una diapositiva en la que se habla de la llegada a México de estos refugiados. La otra persona importante es la Gloria Velasco Blanco. Disculpar que la foto de esta señora no sea más clara, es la que
es la única que desde la Fundación Barreiro, a la cual precisamente quiero agradecer su colaboración y los datos que me han permitido elaborar su biografía. Esta foto es la única que existe. Y por lo que respecta a su biografía, sabemos que de nacimiento le ponen el nombre de María Gloria Velasco Blanco, que nace en Parres, en Arriondas, el 24 de agosto de 1905, en el marco de una familia, digamos, modesta, que tiene una tienda de ultramarinos, con un padre que es una persona, por lo que sabe de él, una persona abierta, en la medida que permite que sus hijas vayan a estudiar y aprendan, que vayan a la escuela y aprendan, por tanto, a leer, a escribir, cosa que durante una época aquello era inaudito. También, fruto de su educación, es el espíritu crítico que desde pequeña Gloria Velasco dio muestra ante la realidad de su entorno. A medida que va creciendo, un elemento importante en su formación es el conocimiento de la técnica de bordar, que luego le serviría para sobrevivir, como ella misma relata en una correspondencia a la cual luego me referiré, y que, digamos, con poco menos de 17 años se contrae matrimonio y automáticamente, pues, fruto del matrimonio comienzan a tener hijos, y en el año 36, perdón, en el año 31, cuando se proclama la República, esto le significa para ella un salto cualitativo en la medida que eso le permite tener un protagonismo bastante importante en lo que es la reivindicación de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Uno de los elementos importantes es su defensa del divorcio. Hay que decir que ella no se divorció nunca. Otra cuestión, otra fecha clave en su biografía es 1936. En este año ella se afilia al Partido Socialista y con el estallido de la guerra hay un elemento importante, que es que juega un papel dentro de lo que es el ayuntamiento de Arriondas, y llega a ser finalmente incluso alcaldesa accidental de su municipio, pero no cabe duda que la podemos llamar o la podemos considerar como la primera alcaldesa de Parres. Con la derrota y ocupación de las tropas asturianas y de Asturias por las tropas franquistas, se produce el éxodo hacia Cataluña. Aquí llega y después de un periodo de inestabilidad, finalmente podemos localizarla en Farners de la Selva, un municipio de Girona, en donde trabaja en la delegación local de la UGT. Y por lo que respecta a la historia que estamos describiendo, ella forma parte, como ya me he referido, de la comisión consultiva del gobierno de la Generalitat, que atiende al tema de los refugiados, representando el centro asturiano ante la Generalitat. Conocemos a partir de las actas de este organismo que fue bastante beligerante en una serie de aspectos que son, desde mi punto de vista, muy significativos. En primer lugar, la necesidad de escolarizar a las niñas y niños refugiados en Cataluña.
Y en segundo lugar, otro aspecto es la atención de los adolescentes y sobre todo de las adolescentes que textualmente en las actas de ella narran que están en la calle, con todo lo que significa la amenaza para su integridad de todo tipo. Y finalmente también su espíritu reivindicativo también se manifiesta en estas actas de la Comisión Consultiva en la reclamación a la administración catalana la obtención de medicamentos para los médicos que el centro asturiano tenía dentro de su organización, dentro de sus centros de asistencia. Todo esto queda interrumpido a partir de la ofensiva franquista del 23 de diciembre del 38, que significa el exilio, significa el exilio para Gloria Velasco y para millares de personas más. Entonces, hemos de recurrir a la correspondencia con Barreiro para saber de los problemas que tuvo que afrontar Gloria Velasco y otras compañeras que estaban con ella. Sabemos a través de esta correspondencia que huyó, que 3 veces fue detenida y 3 veces huyó de la policía francesa. Hay una anécdota muy curiosa que no me resisto a explicar, que es de que ante la posibilidad de ser nuevamente detenida, se disfrazan de señora francesa, ella y su amiga, se compran un sombrerito, son las palabras textuales, e incluso llegan a conseguir un perrito, no sabemos exactamente por qué medios. El hecho es de que con este disfraz de perrito y sombrerito, a partir de entonces no tuvieron ningún tipo de problema. Finalmente, gracias a las gestiones de Pablo Neruda, pudo embarcar en el Winnipeg el 4 de agosto del 39 rumbo a Chile, a donde llegó el mes siguiente. Allá vivió un tiempo con el subsidio que le suministraba el gobierno, hasta que, permitidme que cite ahora textualmente una carta que ella escribió el 19 de enero del 47, hasta que ocurre lo siguiente. Ella decía: después de 17 años de buscar una colocación o profesión de acuerdo con mis aptitudes y de pasar más angustias que la mismísima Virgen del mismo nombre, un día me acordé que tenía bastante buenas condiciones de bordadora y lo llevé de muestra al establecimiento más elegante del ramo, propiedad de un fascista español que no quería saber nada de nosotros. ¿Cuál no sería mi asombro al ver que inmediatamente llamaron al jefe de sección y este me encargó unos jueguecitos que pagaron una miseria por los primeros, pero a los segundos ya les puse yo precio y pagaron sin rechistar. A partir de aquí, la vida de Gloria en el exilio mejora en lo que respecta a lo material. Aunque, y voy a citar un último párrafo para que se pueda intuir la dureza de la vida del exilio, ella dice: desde aquí, un tanto apartada de la lucha, la mayoría de los días lo veo todo tan perdido que quisiera morirme, porque solo la esperanza de volver pronto a nuestra querida Asturias me sostiene. Estoy muy de acuerdo con Monroe. América para los americanos. Y ya un último párrafo, es un párrafo ilusionante, que lo hemos de situar en el momento en el que ella lo escribe, y que dice exactamente así: varias veces me ofrecieron dinero para poner una tienda o ampliar el taller, pero yo siempre contesto:
¿Para qué? Si total pronto va a caer Franco. Bien, la realidad es que pasó lo que todos sabemos y que desgraciadamente Gloria, pocos años después de escribir esta carta, contrajo una enfermedad que la postró durante bastante tiempo hasta que falleció en 1953 con solo 48 años. Con esto pongo punto final de mi intervención, recordando la necesidad de mantener el recuerdo de quienes tanto dieron por la libertad y de ser solidarios con quienes hoy huyen de la violencia y de la miseria. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Francamente emotiva tu participación y tu ponencia. Bueno, ahora vamos a seguir con Lola. Lola. Buenas tardes. Pues bueno, voy a compartir pantalla como, bueno, aplicación en este caso. Se ve bien, ¿no? Bueno, pues nada, empiezo ya directamente. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación al Centro Asturiano de Barcelona y a Enrique Delgado en concreto, que es el que me ha invitado particularmente. Y bueno, encantada de estar aquí esta tarde con vosotros. Espero que os interese mi comunicación, ¿vale? Mi ponencia. Bueno, voy a hablar de las matronas, que es una de mis líneas de investigación y que en el fondo son pues bastante desconocidas, ¿no? Me acuerdo cuando empecé a visitar los archivos en el contexto de mi tesis doctoral que alguien me preguntó, ¿pero las matronas siguen existiendo? Entonces eso me llamó mucho la atención porque me parece que a pesar de que somos probablemente la profesión más antigua del mundo, siempre ha habido una mujer que ha ayudado a otra mujer en el acto del parto, pues sin embargo pues es una profesión muy, muy desconocida, ¿no? La investigación que os voy a presentar pues lleva una larga trayectoria, llevamos muchos años trabajando, no solo yo, sino con mi antiguo director de tesis, y es el catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alcalá, Alberto Gómez Blanco, y bueno, pues hemos obtenido unos fructíferos resultados, pues porque hemos recibido varios premios por estas investigaciones, como ya ha dicho antes Enrique, y no voy a abundar, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que es una alegría que cuando trabajas y en estos temas que parece que, bueno, pues son controvertidos para ciertas personas y en este momento que vivimos, pues que se premie el estudiar la memoria histórica, pues está muy bien, ¿no? Es una alegría. Y tan desconocidas son que, por ejemplo, pues casi todo el mundo pienso y que no sabe que realmente las matronas fueron las primeras mujeres que pudieron matricularse en la universidad desde 1845, efectivamente, ¿vale? Y siempre se dice que hubo unas primeras mujeres a final del siglo XIX que fueron médicas, específicamente, que fueron las primeras universitarias. Bajo mi punto de vista no lo son. Aquí tenemos un libro de registro, como veis, de los grados en la Universidad Central de 1851 y todas estas mujeres que eran matronas estaban matriculadas en la Universidad Central. La única diferencia es que era una carrera pues, de 2 años solo de duración y que era exclusiva para mujeres, no podían acceder a ella los hombres, ¿no? Pero ahí estaban las matronas en la universidad, o sea, para mí fueron realmente las primeras mujeres que se pueden considerar universitarias, ¿no? También de las primeras, pues que organizaban asambleas, congresos, ¿no? Por ejemplo, en 1929, pues está el primer Congreso Nacional de Matronas, se reunieron unas 500 mujeres, que eso para la época, pensad que esto era antes de la República incluso, ¿no? Pues era muy llamativo, ¿no? Para la época que hubiera tantas mujeres reunidas, ¿no? Y en 1930, pues por ejemplo, se obliga a las matronas a estar colegiadas, ¿no?
¿Qué sucede al estudiar a estas profesionales? Pues que a veces es un poco difícil porque la profesión de la mujer pues parece que no ha tenido mucha importancia, como hemos hablado otras veces en estos días preparando este evento, pues es verdad que las mujeres a veces no aparecen con su profesión y es muy difícil localizarlas, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo el ejemplo de Cinta Font, de la que voy a hablar un poco más adelante. En su carné de refugiada en Francia, que se tuvo que exiliar, como tantas otras personas, y resulta que pone que no tiene profesión, no sé si lo veis aquí abajo, ¿no? Profesión sans, cuando realmente pues ella había obtenido el título de matrona y de practicante, tenía 2 carreras universitarias y sin embargo no aparece, ¿no? También en algunos registros de fichas de prisión, ¿no? Pues tampoco les aparece la profesión o tampoco aparece ni siquiera a veces por el crimen por el que están juzgadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos podido hacer esta investigación? Pues gracias a una base de datos con nombres de más de 4.000 matronas, ya casi he perdido la cuenta porque eso sigue creciendo, y que las cruzamos pues, con otros registros, como por ejemplo las listas de condenados en los juicios sumarísimos, ¿no? que se produjeron después de la Guerra Civil. ¿Qué más? Bueno, pues las encontramos que la República, desde luego, la Segunda República fue una época apasionante para las mujeres, o sea, se le abrieron muchísimas posibilidades. Ya hemos dicho pues que, por ejemplo, se abrió la posibilidad del divorcio y, bueno, pues las matronas encontraron mucho campo para poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, pues aparte del trabajo independiente, que era el que siempre habían tenido, pues aparecen algunos cuerpos especiales de nueva creación, como por ejemplo el cuerpo de funcionarias de prisiones que creó Victoria Kent, o la aplicación del seguro obligatorio de maternidad, ¿no? De la protección de la salud de las mujeres embarazadas, que aparece también en 1931 y que supone un campo muy fecundo para que estas mujeres fueran consolidando su papel, ¿no? En la sociedad. Como tenían además bastante formación, o sea, en general con respecto a lo mejor la media de las mujeres, pues lo que digo, o sea, tenían bastante papel, escribían artículos de periódicos, o sea, las encontramos en bastantes foros, ¿no? En ateneos libertarios también, dando mítines, siendo oradoras, ¿no? Entonces pues tenían unas características muy, muy especiales. Formaban sus propios sindicatos, o sea que las encontramos con que muchas aprovechan la ley del divorcio para divorciarse. Eran mujeres que no era lo típico, ¿no? de la época probablemente, ¿no? ¿Qué pasó con ellas durante la Guerra Civil? Bueno, pues durante la Guerra Civil, por supuesto, muchas siguieron trabajando en su campo, atendiendo partos, ¿no? Precisamente Julio ha estado hablando de los hogares para embarazadas y este es uno de ellos, por ejemplo, un refugio que se creó para que allí fueran las mujeres embarazadas de Madrid, porque sabéis que Madrid sufrió muy duramente los bombardeos, ¿no? y la represión durante la guerra era un objetivo vital, ¿no? para los sublevados y entonces, pues claro, no era un sitio tampoco para poder dar a luz en condiciones, ¿no? Se crearon estos centros alejados de Madrid, por ejemplo, de Villalgordo del Júcar, donde pues se iban matronas de la Casa Central de Maternidad, ¿no? A acompañar a las embarazadas y a sus hijos pequeños, o sea, se llevaban, era la oficina esta de atención al refugiado, la OCEAR, que organizaba estas expediciones para llevar a las mujeres embarazadas y las matronas iban con ellas también, ¿no? para atenderlas en sus embarazos y sus partos. Las que seguían en Madrid, por ejemplo, pues encontramos aquí alguna referencia a lo difícil que debía ser trabajar. Ten en cuenta que por aquella época la mayoría de las mujeres daban a luz en sus casas, no es como ahora que casi todo el mundo da a luz en el hospital. Entonces las matronas tenían que ir a los domicilios, ¿no? A atender los partos
Y esto hablaba en uno de los juicios sumarísimos contra una de las matronas, decía un informe que hablaba de ella. Salió del hospital al cerrarse y por su calidad de matrona efectuó diversos particulares hasta casi en la imposibilidad de prestarlos. Toda vez que era muy difícil el acceso durante la noche por la vía pública, volvió a prestar sus servicios como practicante, siéndolo ahora en el Hospital de Sangre del Pacífico, ¿no? Muchas participaron, pues eso, tanto como matronas como practicantes, porque muchas tenían la doble titulación, como se ve aquí, ¿no? Por ejemplo, profesora en partos es lo mismo que matronas, esa era otra forma de denominación, y lo que digo, pues muchas eran practicantes, y gracias a eso, pues a muchas las movilizaron durante el bando republicano, y llegaron a adquirir incluso cargos de alférez o de teniente practicante dentro de la estructura jerárquica del ejército republicano. O sea que también esto también es bastante desconocido, ¿no? Fruto de esta movilización, pues llegaron a tener cargos en el ejército, que en general las mujeres hasta muy recientemente no han podido pertenecer al ejército, ¿no? ¿Qué más consecuencias tuvo la guerra civil para las matronas? Pues, entre otros, por ejemplo, hubo menos cursillos, claro, hubo menos formación, todo se paralizó bastante, y después de la guerra, los títulos que se habían obtenido durante la guerra de matronas, los que sí que se llegaron a obtener o que no les había dado tiempo a lo mejor a gestionarlos, como por ejemplo este, que es de Trinidad Gallego Prieto, que es una mujer bastante famosa, es una de las más famosas de las matronas que se conocen, ¿no? Porque era del grupo de las Dones del 36, ¿vale? Pues a ella se le anuló este título, ¿no? Y luego tuvo que volver a pagar los derechos de examen, por ejemplo. O sea, les pusieron muchísimas complicaciones, ¿no? Aquí lo tengo, su anulación, ¿no? Claro, como otras muchas, como hemos estado viendo que ha dicho Julio, pues muchas otras se tuvieron que exiliar. Nosotros hemos encontrado, ya no son 25, son 26, porque, por ejemplo, recientemente hemos encontrado a otra que se llama Jacinta Baz, que era, Jacinta Landa Baz, que era la hermana de Matilde Landa Baz, que también es bastante conocida, que se suicidó en prisión precisamente, ¿vale? Y que era matrona también, aunque luego en México, en su exilio, trabajó como profesora, ¿no? Y dentro de las mujeres que yo he estado investigando, pues está Cinta Font Margalef, que era una matrona catalana, que no sé si su hijo estará viendo esta presentación, porque le debo agradecer a él y a sus hijas, a Marina y a Ileana, pues toda la documentación que me han dado para estudiar la historia, ¿no? de la familia de Artur Bladé, y que tuvieron que marchar al exilio, pues para evitar ser represaliada, ¿no? Porque ella era matrona, su marido pertenecía a la Esquerra Republicana de Cataluña, al gobierno, y además ella era funcionaria de prisiones, o sea que tenía tenía todos los ingredientes para poder ser represaliada. Y la prueba de ello es que aquí en esta comunicación de la DIDREN, un organismo que también es bastante desconocido y que también hemos investigado, ¿no? Que era la Delegación para la Información de Residentes en Madrid, y que luego se transformó a lo largo de la guerra en la Delegación para la Información de Residentes en Territorio Liberado, que se llamaba, ¿no? Era una delegación pues un poquito para intentar tener controlada la población, ¿no? Y ponía que tenían que encontrarla porque se trataba de una persona peligrosísima. O sea, imaginaos que pues simplemente por el hecho de ser funcionaria de prisiones se la consideraba peligrosa, ¿no? Cuando realmente pues era una mujer que hacía su trabajo y
y ya está, ¿no? Pero bueno, así eran las acusaciones, ¿no? Aquí tengo el esquema, ¿no? De cómo era el sistema este de información tan elaborado y tan tremendo, ¿no? De que se hacían ficheros sobre todo de la gente que buscaba información sobre la gente que estaba en territorio y sus actividades, ¿no? Bueno, ay, perdón, que... primero se tuvieron que exiliar a Montpellier. De hecho, pues con su hijo Artur Vlade cruzó andando ya después de ese primer exilio masivo, cuando ya prácticamente estaba tomada Barcelona, pues cruzó andando la frontera con Francia y se refugiaron en Montpellier inicialmente y después se emigraron a México, donde en México pues ella tuvo un gran éxito, montó una consulta y tuvo una clientela muy, muy famosa allí entre las mujeres mexicanas por su condición de mujer precisamente, y luego retornaron a España, ¿no? Donde finalmente falleció. ¿Qué más? Pues las que se quedaron, las que no se pudieron marchar, pues lógicamente sufrieron las consecuencias, ¿no? Hemos encontrado 35, al menos 35 condenadas, como digo, es una investigación que sigue abierta y que esperamos seguir encontrando casos, ¿no? 35 condenadas, pero cientos en prisión preventiva, ¿no? O sea, muchas fueron directamente a la cárcel sin darles explicaciones ni nada de nada. También una mujer que fue ya después de la guerra asesinada, una matrona que fue asesinada en prisión, Josefa Martínez López, que, bueno, en su acta de defunción pues pone que había tenido una hemorragia interna, que era el eufemismo que se utilizaba cuando se asesinaba a alguien en la cárcel, ¿no? En resumidas cuentas, o cuando se les fusilaba o algo así, o sea, y falleció en la cárcel de Ventas. ¿Qué ponían las acusaciones en estos juicios sumarísimos? Pues, por ejemplo, que provocaban abortos. O sea, se intentaba reunir las máximas condenas posibles, o sea, las máximas inculpaciones de todo tipo, pues para que pareciesen peores mujeres, ¿no? O más sanguinarias, o como lo queramos llamar. Pues haber sido pues delitos subsidiarios, me refiero, pues ser hija o esposa o algo así de algún dirigente comunista o socialista, ¿no? El tener ideología izquierdista, colaborar en asesinatos, llevar armas. Llevar armas era uno de los crímenes que se consideraba más importante, por lo menos para las mujeres, ¿vale? Inculcar el derrotismo en la población, incautaciones, ser separatistas, en fin, estas eran las acusaciones que recibían, ¿no? También algunas pues estaban acusadas por delitos de masonería, como por ejemplo esta matrona que se llamaba Amparo Valor y que precisamente también vivía en Barcelona. Y fue condenada también a 12 años y un día de prisión, por ejemplo, ¿vale? Algunas se las condenó a cadena perpetua, como Purificación de la Aldea o Trinidad Gallego, de la que ya hemos hablado antes. Luego se les fue conmutando, como sabemos, las condenas, pues porque las prisiones estaban a rebosar, ¿no? O sea, hubo tal aparato represivo durante la posguerra, pues que no quedó más remedio que ir liberando a las presas y a los presos, y sabemos también que como Hitler había perdido la Segunda Guerra Mundial, pues era mejor de cara al exterior para Franco parecer que estaba en un plan un poco más aperturista, ¿no? También hemos encontrado una condenada a muerte, Ángeles Mateos Díaz, por ejemplo, ¿no? Que sí que estuvo muchísimo tiempo en prisión y luego, una vez liberada de prisión, la desterraron. O sea, que es que estas mujeres sufrieron muchísimo, ¿no? O sea, que después de estar muchos años, pues a pesar de que efectivamente le conmutaron la pena de muerte, pero luego no las dejaban trabajar tampoco con su trabajo, ¿no? Y entonces, pues en fin.
conmutada por 30 años y luego ya le dieron la libertad condicional con destierro, ¿no? He querido recoger un poquito de las matronas asturianas o afincadas en Asturias, ya que estábamos, iba a hablar aquí en el Centro Asturiano de Barcelona, y tenemos estas recogidas. Josefa Domenech Elizondo, que era navarra, pero trabajaba de matrona municipal en Ribadesella, que fue condenada a 12 años un día y que, por ejemplo, pues era un elemento muy, muy destacado en las juventudes socialistas, ¿no? Aurora García Fernández, que era natural de Oviedo y se exilió a Francia y luego a México. María de Letre, que también era de Sama de Langreo y la presidenta del sector este de Madrid de la Asociación de Mujeres Antifascistas, también se fue a Chile y luego a México. Y Sara Rodríguez Meré, que era natural de Gijón y también se exilió a México. Eran mujeres pues, que eran bastante comprometidas, normalmente estaban relacionadas con algún partido político republicano y que, claro, pues temían que luego pues las represalias, como le pasó a Josefa Domenech Elizondo, por ejemplo, ¿no? Y otra venganza más, que era la depuración. Como eran mujeres que trabajaban, bueno, pues el nuevo Estado de Franco lo que quería era tener unos funcionarios muy leales y no quería posibles elementos rojos, como ellos llamaban, ¿no? Entre los miembros que estaban dentro del funcionariado, vamos, en resumidas cuentas. Por eso se establecieron las depuraciones políticas, ¿no? Las matronas sufrieron múltiples depuraciones, pues dependiendo de dónde trabajaban, porque había algunas pues, que trabajaban en varios sitios, por ejemplo, podían estar trabajando en el ayuntamiento y podían estar trabajando también para el seguro obligatorio de maternidad, ¿no? Y fueron depuradas por los colegios médicos, ¿no? Por ejemplo, allí en Barcelona, pues todas las matronas catalanas pues sufrieron una depuración para asegurarse de que eran leales, ¿no? a Franco. Muchas de ellas pues, recibieron sanciones, pues como amonestaciones, inhabilitación para cargos de confianza o directivos o la privación del ejercicio profesional, ¿no? Que esto unido pues, también a las incautaciones de sus bienes que se realizaron, pues las dejaban en una situación bastante triste, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Magdalena Juanola Cifra, la podemos ver así, Gifra o Cifra, depende del papel en que la busquemos, y que la impiden trabajar en la provincia de Barcelona durante 3 años, ¿no? Y la inhabilitación perpetua para ocupar puestos directivos, ¿no? Bueno, no sé, he intentado agilizar. ¿Qué conclusiones encontramos? Pues las matronas tuvieron una represión diferenciada. ¿Por qué? Pues porque se las consideraba, igual que en el caso de las maestras y los maestros, se las consideraba peligrosas para las mentes infantiles, pues nosotros pensamos que, claro, de hecho lo hemos encontrado reflejado en algún sitio, que las matronas podían ser peligrosas para convencer a las mujeres, ¿no? de ciertas ideas pues, que no era lo que quería el régimen de Franco, ¿no? Muchas veces encontramos mucha arbitrariedad en las condenas, o sea, por un mismo delito que cometen 2 personas diferentes, supuestamente, ¿no? Delitos entre comillas, como decimos, pues una recibe una condena muy larga, otra menos larga, por haber estado a lo mejor trabajando en lo mismo y ser acusadas más o menos de lo mismo. Por ejemplo, pues podían ser acusadas de haber estado trabajando ayudando a las niñas y los niños refugiados, por ejemplo, en las colonias. Eso era un motivo de condena, por ejemplo, que nos parece increíble, ¿no? Además, parece que a ellas no les redujeron las penas inicialmente. ¿Por qué? Pues porque pensamos que era una forma de mantenerlas como mano de obra barata en las cárceles. Estaban atendiendo a las otras presas, que había muchísimas, les atendían los partos, normalmente estaban destinadas en las enfermerías
Y debía ser una situación también bastante triste porque sabemos que la mortalidad, por ejemplo, infantil en las cárceles era altísima. Yo he oído comentarios como que a veces nacía el bebé y llegaba uno de los médicos que no estaba preso, por supuesto, venían a la prisión y lanzaban a los bebés contra las paredes de la clínica de la prisión, los mataban, ¿no? O a veces también sabemos que muchos bebés, de esos bebés que nacieron, pues fueron raptados y fueron entregados a otras personas, ¿no? A personas adictas al régimen y que no podían tener hijos o hijas y entonces pues fueron arrebatados, ¿no? para ser adoptados, ¿no? Por esas personas. Y bueno, pues nada más, ya he terminado. Solo como reflexión final, que las mujeres somos parte de la historia, pero la verdad es que nuestra historia ha estado siempre bastante desaparecida, desconocida, que poco a poco pues vamos recuperando, ¿no? Y muchas gracias por su atención. Esta es la foto que aparece en la portada del libro que ganamos el premio María Isidra de Guzmán. Es un libro que ya está agotado, pero que hemos puesto a disposición en internet de manera gratuita para su descarga, para quien quiera leerlo. Y representa el primer parto atendido en la nueva cárcel de Ventas, una cárcel, una prisión que fue idea también de Victoria Kent y que deseaba pues un mejor trato para las mujeres presas, que realmente tuvieran una rehabilitación, no solamente una represión dentro de la cárcel, que ya no existe esta cárcel. Y esta mujer, que era una de las funcionarias de prisiones y que atendió el parto de este primer bebé nacido en esa prisión, Catalina Mayoral, primero fue funcionaria, estuvo trabajando allí y luego estuvo presa, condenada por ser funcionaria de prisiones. Se consideraba que habían ayudado a la República, ¿no? A la parte represiva de la República. Estuvo condenada, tuvo una condena de 12 años y un día de prisión, ¿no? En la misma prisión en la que ella había trabajado como matrona. Y nada más. Espero que les haya interesado y que les haya gustado. Muchas gracias, Lola. Un gran trabajo de investigación y realmente que merece su difusión. Gracias. Y siempre nos había hecho bastante ilusión tenerlo de una manera más presencial, pero que bueno, al menos lo podemos difundir por este medio de manera que sea más conocido. ¿Alguna pregunta, Jorge? Sí, se titula Compromiso Social y Género, la historia de las matronas en la Segunda República, la Guerra Civil y la autarquía. Y está libre, o sea, si lo buscan seguro que le pueden descargar el PDF en internet. Y el artículo, el de matronas víctimas de la Guerra Civil Española, también se puede descargar. Está publicado en la revista Asclepio y se puede descargar también de manera gratuita. Supongo que me ha afectado como a todos los demás, ¿no? Este testimonio último de nacimiento de niños en las cárceles. Me toca de cerca, además, alguna cosa porque mi abuela vasca, yo soy cuarterón vasco, 3 partes asturiano y una vasca, y mi abuela vasca era comadrona y sí, ella tenía un título no universitario, supongo, debió ser un curso de meses en la Universidad de Zaragoza. Mi abuela era muy mayor, en mi familia hay grandes diferencias de edad. Ha muerto un primo mío el año pasado, que esto va para Julio Clavijo, que estuvo evacuado con sus hermanos en Cataluña, en la finca de José Luis de Vilallonga, de los padres de José Luis de Vilallonga, ese biógrafo de Juan Carlos, actor de cine y vividor, supongo. Entonces, estos detalles que apuntas, Lola, de pérdida del título, hace pocos años, Julio Diamante, el director de cine, me dio un libro
editado por ellos, por la familia, de las memorias de su padre, que se llamaba Julián Diamante. Julián Diamante fue ingeniero mucho antes, años antes de la proclamación de la República, y fue uno de los artífices de las fortificaciones para la defensa de Madrid y después en la batalla del Ebro también. Julián Diamante pertenecía a Izquierda Republicana, al partido de Azaña, no era comunista. Sin embargo, después de años de cárcel, ser condenado a muerte y, bueno, no lo mataron, no pudo ejercer hasta el año 1972. Sí. Cuando oigo, en el año 72 le reconocieron el título, se jubiló un año después, naturalmente. Cuando oigo hablar a Pablo Casado el otro día de nuestra civilización cristiana, viendo estos comportamientos de asesinato de niños, de condenas brutales a mujeres que eran comadronas y demás, pues bueno, nada más. ¿Cómo se llamaba tu abuela? ¿Perdón? ¿Cómo se llamaba tu abuela? Se llamaba Tomasa Alcorta Iturrioz. Natural, te digo el pueblo, en castellano, ochandiano, en vasco, Ochandio, con TX, etcétera. Ochandio. Está en la montaña de Vizcaya, ya cerca de Álava, y de Guipúzcoa también, en un córner ahí, en un ángulo. Me suena su nombre de la base de datos, pero lo voy a comprobar. No me digas. Lo miraré. Oye, sería estupendo porque no tengo nada. De mi abuela no tengo nada, y del marido, mi abuelo, Alejandro, tengo alguna cosa, pero de ella nada. Dices en que absoluto. ¿En qué universidad fue donde ella? Zaragoza. Zaragoza, sí. La mayoría de la gente del norte estudiaba en la de Zaragoza. Ella ya vivía en Asturias, ella fue de casada. Mis abuelos se casaron en 1898, me parece. Y ella había ido a Asturias, estas historias de familias, había ido a Asturias con un tío que era técnico en fábrica de Mieres y lo acompañó para cuidarle la casa y esas cosas, ¿no? Tenía 15 años. Y poco después conoció a mi abuelo, que trabajaba, era de Mieres y trabajaba en fábrica de Mieres, y se casaron. Y después fueron a Langreo, de donde soy yo. Ahí tenías una de Langreo también, ¿no? Pues la buscaré. Sí. Oye, pues vamos, me darías una alegría enorme si encuentras algo de ella, ¿eh? Por los apellidos será fácil. Sí. Y ya desde aquí digo, pues siempre digo que si hay alguien escuchando, pues que tenga información de alguna más, pues nosotros encantados de recibir información, porque así es como conseguimos a veces ir aumentando la investigación, ¿no? Muy bien. Bueno, a mí me trajo al mundo ella, por cierto. Normal. Bueno, muchas gracias. Ahora seguimos con Enriqueta. Pues, yo también quiero empezar dando las gracias a Enrique y a Jorge por haberme invitado a participar en estas jornadas, que además son en un momento muy, muy importante, el 90 aniversario de la creación del Centro Asturiano de Barcelona. Yo voy a hablar de la represión franquista sobre las mujeres a través de la cárcel del Coto de Gijón entre 1937 y 1950. Intentaré, va a ser una cuestión de seleccionando una serie de temas, porque evidentemente el tema es muy largo. La dureza con la que se reprimió la fidelidad a la República, el terror que se extendió por las zonas que fueron quedando sometidas a los sublevados, no fue algo casual, sino que respondía a un plan bien definido que empezaron a desarrollar los militares mientras preparaban su alzamiento. Muestra de ello son los escritos y comentarios de los conspiradores, como antes ha comentado también Julio, todos ellos dirigidos a sembrar el terror, a hacer desaparecer a todos los que no pensaran como
como los sublevados, incluso con la idea de exterminio. Solo extendiendo el terror podían terminar con un proyecto republicano que desde abril de 1931 había iniciado una política dirigida a modernizar y democratizar España. La Segunda República se planteaba como un régimen solidario. El desarrollo de la Constitución de 1931 contribuyó a abrir España a esa modernidad democrática. La separación Iglesia-Estado, el derecho a voto de las mujeres, decididamente defendido por Clara Campoamor, convirtió por fin a estas en ciudadanas. Y para que las mujeres se sintieran integradas de verdad, ya que además de haber estado al margen de las decisiones políticas, eran en buen número analfabetas como una parte importante de los sectores populares, se desarrollaron medidas legislativas en lo referente a la enseñanza y a la mejora de las condiciones sociales y jurídicas. Con estas bases se podía contribuir a cambiar el horizonte de las mujeres. En Asturias la situación de las mujeres era similar a la del resto de España. Si había una particularidad, se debía a que al ser zona de implantación industrial y minera, había un considerable número de mujeres que trabajaban en esos sectores. Serán, entre ellas, las encargadas de crear y de difundir las organizaciones políticas y sindicales entre las mujeres y las que tomarán la iniciativa cuando la República esté en peligro. Las consecuencias de los acontecimientos revolucionarios de octubre del 34 incidieron en la toma de conciencia de mujeres asturianas que hasta ese momento habían carecido de inquietudes políticas. En Asturias, a excepción de Oviedo, la sublevación militar de julio del 36 fracasó. Gijón se convirtió en la capital republicana y en el centro de la actividad política y militar. Mujeres y hombres se presentaron voluntarios para defender la República y se pusieron a las órdenes del gobierno del Frente Popular. Los hombres luchando en el frente, espacio que compartieron con mujeres milicianas. Las mujeres mayoritariamente trabajando en la retaguardia para atender a la población civil. A partir del 21 de octubre de 1937, con la caída de Gijón, se desató un clima de terror que derivó en denuncias, búsqueda, persecución, detenciones, torturas, asesinatos de personas que habían luchado a favor de la República. Esta búsqueda y acoso también la sufrieron las mujeres. Sus actividades durante la República y la guerra se convirtieron en motivo de denuncia y acusación. Las detenciones fueron tan masivas que se tuvieron que habilitar todo tipo de espacios para recluirlas, a ellas y a ellos. Se les aplicó la justicia militar, mucho más dura y que resultó demoledora. La cárcel del Coto fue una muestra de ello. Eso que era una pequeña cárcel de partido que compartían hombres y mujeres. Cuantitativamente, el número de mujeres que pasó por la cárcel del Coto en este periodo de 1937 a 1950 fue muy inferior al de los hombres, más de 10.000 hombres y unas 1.000 mujeres. A la cárcel llegaban las mujeres directamente detenidas desde la situación de libertad, de cárceles locales o bien desde campos de concentración habilitados. Las mujeres que entraron en el Coto eran mayoritariamente residentes en Asturias, unas 961, por lo tanto, una minoría de fuera de Asturias. El concejo que recoge el mayor número de mujeres presas es el concejo de Gijón, con una gran diferencia con respecto a los concejos del oriente de Asturias, como Llanes, como Cangas de Onís, por ejemplo. Y los concejos próximos a Gijón, como puede ser Villaviciosa, como puede ser Avilés, como puede ser Carreño. Los concejos, cuanto más al occidente, menos representación tienen en la cárcel del Coto. Con respecto a las edades, tenemos un abanico amplio de edades, desde las adolescentes de 15 años hasta mujeres de más de 68 años, siendo la edad más avanzada, si no recuerdo mal, 84. Es importante el número de adolescentes y es significativo también el número de mujeres ancianas, teniendo en cuenta que por la esperanza de vida en esta época, una mujer de 60 años se podía considerar tal. Y tenemos que señalar claramente el número de mujeres activas se centra fundamentalmente entre los 20 y los 34 años. Las mujeres presas van a ser tanto mujeres solteras,
mujeres casadas o mujeres viudas. El grupo mayoritario es el de mujeres solteras. Es cierto que no tenemos otro dato y habría que comprobar con otras fuentes de información hasta qué punto son mujeres solteras o son mujeres casadas civilmente durante la República a las que se les anuló esa condición, ese matrimonio, que es lo que se plantea con el régimen franquista, y se convierten en mujeres solteras, incluso si son madres, además en madres solteras, es decir, los hijos en hijos ilegítimos, con un rasgo más de discriminación dentro de la sociedad, de la nueva sociedad que se haya creado. Las mujeres viudas tampoco tenemos referencia si es una cuestión pues, por enfermedad, por edad, la viudedad, o lo es también porque sus esposos han sido fusilados o han sido asesinados. Y tenemos otro dato ahí pequeño pero significativo que también hace referencia a esa legislación republicana que junto con el matrimonio civil establece el derecho al divorcio. Y hay 2 mujeres divorciadas. Con respecto a los hijos, más de 400 mujeres de las que entran en la cárcel tienen hijos y en torno a unos 50 son menores de edad. Es la única referencia que tengo con respecto a edad de los que son menores. No se especifican las edades, excepto en algunos casos que aparecen por otras razones. Por ejemplo, una mujer que entra en la cárcel con un hijo de 11 meses. En el registro civil se inscribe un niño que murió en la cárcel de 36 días. Por los testimonios orales sabemos que entraron 2 mujeres, 2 hermanas, con 2 hijos de 2 y 3 años, porque no los pudieron dejar con nadie de la familia, ya que todos los miembros adultos de la familia estaban presos en distintas cárceles y campos de concentración. También tenemos referencia de que 2 mujeres dieron a luz en la cárcel. 9 mujeres salieron a dar a luz a la maternidad porque, según una inscripción, una solicitud del médico, en la cárcel hay un gran hacinamiento de mujeres. 2 mujeres entraron en la cárcel al salir de la maternidad. Se puede entender las condiciones en las que vivieron esos primeros tiempos de su vida los niños. Con respecto a las profesiones y oficios, tenemos llamativamente la función de ama de casa, de labores, como se establecía. Pero quizás en este caso ocurre lo mismo que en la matrona que señalaba Lola, a la que le ponen sin profesión. A las mujeres que no tienen una profesión específica, que no salen a trabajar fuera de casa, que no salen al taller, que no salen a la fábrica, pero que pueden tener un trabajo remunerado que realizan en casa, este trabajo no se les valora, aunque tenga un peso importante en, digamos, en lo que es la economía familiar. El siguiente trabajo, la siguiente actividad de la que comentar algo es la de las obreras fabriles. El abanico de obreras de fábricas que existe en Gijón, fundamentalmente en las cuencas mineras que existen en todos los concejos costeros, fundamentalmente en los concejos costeros, tienen que ver con la industria conservera del pescado. En un abanico amplio de fábricas van a trabajar las mujeres. Quizás las más significativas sean la textil algodonera de Gijón o la fábrica de tabaco, pero ciertamente hay un abanico muy amplio pues, de explosivos, de loza, de vidrio, etcétera. Es cierto que las mujeres, y de ahí el nombre de obreras, que son mayoritariamente las mujeres que trabajan en fábricas como aparecen, se ocupan de los puestos menos cualificados, de menor remuneración, de las labores mecánicas. Otro grupo a señalar podría ser el de las sirvientas, a las que se podrían unir otras mujeres como las lavanderas, como las planchadoras, incluso las costureras, es decir, mujeres que trabajan para atender a las necesidades o a la demanda de las clases medias o de la burguesía. Las sirvientas tienen una particularidad especial, son mujeres que han nacido en el medio rural y que su contacto con la ciudad o con las villas es
ese trabajo en las casas de la burguesía o de las clases medias, como decía antes. El grupo de modistas tiene un especial significado porque son las mujeres que durante la guerra van a organizar y van a crear talleres para la confección de ropa para los milicianos. Y dentro de este conjunto estarían, dentro de estas 1000 mujeres, se entraron en la cárcel 10 maestras. Su significación es especial por la influencia social, por el valor ideológico, en la medida en que se identifican con las ideas de la nueva sociedad, esa sociedad laica y esa sociedad culta. Llegan las mujeres a la cárcel en unas condiciones lamentables. Han pasado por locales próximos o del lugar de su residencia, donde han sido detenidas por personas conocidas. Allí es donde van a sufrir las mayores torturas, la represión más brutal, los cortes de pelo, las violaciones incluso, porque es donde se manifiesta más profundamente el odio y la revancha contra ellas. De hecho, cuando llegan a la cárcel, muchas mujeres que han sufrido un peregrinaje de cárcel en cárcel o de campo en campo terrorífico, se relajan, descansan, porque aunque hay carta blanca también entre los falangistas para entrar en la cárcel de Gijón, lo que es cierto es que está más controlado y ellas pueden estar un poco más tranquilas. Y esto les ocurre tanto a las mujeres que han sido detenidas por su compromiso con la República, como a aquellas que han sido detenidas para presionar a los parientes que están escondidos y que es a los que se busca para que se entreguen. Podemos ver en este gráfico de entrada en prisión cómo desde octubre del 37 hay un ascenso rapidísimo a la hora de detener, a la hora de ingresar en la cárcel del Coto de Gijón, un ingreso que desciende y que posteriormente se mantiene escaso, pero se mantiene una línea continuada para tener otro repunte a final de los años 40. Son 3 situaciones, podríamos decir que son 3 situaciones diferentes. El primer repunte y descenso tiene que ver con el periodo vinculado directamente a la guerra, con las acusaciones de actuación en la guerra e incluso en la República, puesto que la justicia va a ser retroactiva. Ese otro descenso que continúa tiene que ver con consecuencias también de la guerra, evidentemente, consecuencias de la derrota, pero con una necesidad de sobrevivir. Son los delitos por fiscalía de tasas, es decir, por practicar el extraperlo. Mujeres que tienen que sobrevivir con los hijos en las condiciones difíciles y que no tienen otra vía, otro camino. También van a sufrir cárcel porque van a ser arrestadas, a las que se multa, si no pueden pagar las multas, las pagarán con tiempo de cárcel. Y el repunte tiene que ver con la colaboración de las mujeres con la guerrilla, con la labor de enlaces de la guerrilla. Mujeres que incluso ya han sufrido cárcel, se van a unir, van a ser enlaces, van a colaborar con la guerrilla. Mujeres que son parientes de fusilados, de asesinados, serán las personas que por esa colaboración pasen por los cuartelillos de la Guardia Civil, pasen por la cárcel de Gijón y sean dirigidas mayoritariamente a la cárcel de Oviedo, donde se toman las decisiones sobre su futuro consejo de guerra o reclusión en campos de concentración, como el campo de concentración de Figueras en Castropol. Los delitos que se aplican dentro de la justicia militar son el de rebelión militar, auxilio a la rebelión, excitación a la rebelión, y en estos delitos se incluyen las actividades de las mujeres. Como decía antes, con efecto retroactivo, el haber participado en la Revolución del 34, el apoyo al Frente Popular y luego las actuaciones que tuvieron durante la guerra, vestir de miliciana, pasar a Campo Rojo desde Oviedo, haber trabajado en cooperativas, en hospitales, ayudar a la evacuación de niños, incluso haber evacuado a Cataluña, haber proferido insultos a los fascistas. Es decir, estas son los argumentos, los delitos que cometen las mujeres y que se recogen en las sentencias.
Los informes que utilizaban los juzgados militares eran recogidos por falangistas, por guardias civiles, en el entorno de las mujeres denunciadas. La información la daban los vecinos de derechas, que también se ofrecían incluso para ir como testigos de la acusación. Las envidias personales y los odios y los intereses inconfesables hacían que se agrandaran y se exageraran justamente las actuaciones de estas mujeres. Entre 1937 y 1938 se acumula el mayor número de consejos de guerra en relación con la entrada de las mujeres en la cárcel, que luego va descendiendo. Tenemos aquí el panel, por decirlo así, de las distintas penas que se les aplican a las mujeres, y me voy a centrar en algunas de ellas. Me voy a centrar fundamentalmente en las condenas a muerte. Fueron condenadas a muerte en principio 27 mujeres. De ellas, a 19 se les conmutó la pena por reclusión perpetua y 8 fueron condenadas, fueron fusiladas. Tenemos aquí delante la fosa común en la izquierda, junto con el monumento con los nombres de todos los fusilados y fusiladas y asesinados que se enterraron en la fosa, y en la parte de la derecha una placa situada en el centro de Gijón, en la Plaza de Europa, al lado de lo que hoy es un museo, es museo, no Evaristo Valle, no me acuerdo ahora del nombre, que fue el asilo Pola. Nicanor Piñole. Gracias. El Museo Nicanor Piñole, que en la época, bueno, desde el 19, desde que se funda, es un asilo durante los años de la guerra, los años republicanos de la guerra. Fue un asilo en el que se recogió a niñas huérfanas de milicianos, y la directora de esa prisión fue una de las mujeres fusiladas, la razón por la que se instaló allí. La prensa recogía cada día la información de los consejos de guerra, incluso transcribía las sentencias, y en ellas se puede ver el intento de descalificación permanente, de destruir la reputación de estas mujeres, acusándolas de perversas, de sanguinarias, de ladronas. Y tenemos ahí, he recogido este fragmento de la sentencia de Eladia García Palacios, esta mujer maestra que fue la directora del asilo Pola, que tuvo una actividad militante del Partido Socialista, una actividad muy intensa durante el periodo republicano, y que las acusaciones que hacen a la actitud, al comportamiento de esta mujer a lo largo del periodo de la guerra y del anterior, nos permiten incluso ver la importancia, por qué la ciudadanía, las clases, los sectores populares, esa burguesía intelectual luchó por defender la República hasta el último momento. Porque si se analiza el contenido de esa sentencia, podemos ver que se luchó por defender una democracia contra el fascismo, por defender todas las ideologías frente a la imposición brutal del nacionalcatolicismo, y por defender la libertad de la persona contra la negación del ser humano. Es decir, una mujer que lleva a cabo ese tipo de educación, se habla de labor perniciosa y criminal cuando familiariza a sus alumnas con las ideas de libertad y emancipación humana y odio al fascismo. Y bueno, aquí tenemos, creía que era otra, aquí tenemos el conjunto de mujeres que fueron fusiladas, mujeres jóvenes de distintas actividades. No me puedo parar en ellas por razones de tiempo, pero vamos a ver otro texto de otra mujer que en principio fue condenada a muerte, hermana de Eladia García Palacios, luego le conmutaron la pena, pero vemos la arbitrariedad, la actitud, digamos, es decir, importa muy poco lo que se diga, el contenido. Es decir, se le acusa de tener la misma actuación de su hermana, que participó en política, que escribió artículos, etcétera. Y ella no tuvo cargos, no tuvo actuación política, no escribió artículos en la prensa, pero acompañaba a su hermana. Esa es la razón por la que se la considera mala persona y en principio se la condena a muerte.
Las mujeres que tuvieron penas, algunas desde los 9 años de cárcel hasta la reclusión perpetua, no van a pasar la condena en la cárcel del Coto. Van a salir a otras cárceles. Van a salir a la cárcel de Saturrarán, en Euskadi, y a la cárcel, a un convento acondicionado como cárcel, el convento de las Oblatas, perdón, de las Adoratrices en Girona. Las mujeres que van a Cataluña van a viajar en trenes de ganado, en un largo y duro viaje, que primero tendrá una parada en el convento de las Oblatas, también convertido en cárcel en Tarragona, donde pasaron unos días porque el hacinamiento era tal que las tuvieron que subir al desván a las mujeres asturianas. Después pasaron por la cárcel de Barcelona, Les Corts, donde estuvieron unos meses para terminar en el convento de las Adoratrices en Girona, donde cumplieron la mayor parte de la condena, pero no toda la condena. Terminaron la condena y salieron en libertad en la cárcel de Barcelona nuevamente, pero salieron unas con libertad condicional con destierro y otras con libertad condicional sin destierro. Las mujeres que tuvieron destierro, muchas de ellas lo escogieron como lugar para residir en la provincia de León. En el convento de las Adoratrices también pasaba lo mismo. En otras cárceles se intentaba presentar la estancia de estas mujeres en la cárcel como mujeres felices, mujeres contentas, falseando en definitiva la realidad. Era pura apariencia. El día a día era muy duro en cualquiera de estas cárceles. Es pura propaganda ideológica. Esta es la cárcel de Saturrarán. La persona que está señalada es Victoriana Emilia Pérez, es una fotografía que me cedieron sus parientes, y aquí podemos ver otra de las características de la cárcel. Están todas ellas sentadas en una habitación, en bancos corridos a lo largo de las paredes y con una sensación de incomunicación absoluta. Es imposible generar una conversación, es imposible un momento de relación de las mujeres entre sí. Es en definitiva de lo que se trataba. En la cárcel de Gijón, en la cárcel del Coto, la vida era bastante parecida a la del resto de las cárceles. Quizás la única diferencia es que estas cárceles que hemos visto estaban regentadas por monjas y la cárcel de Gijón estaba regentada por funcionarios. Como el médico de la cárcel señalaba, había un gran hacinamiento de mujeres y ese es uno de los principales problemas. El hacinamiento que impedía que las mujeres pudieran tener su espacio cómodo para estar durante el día y para estar durante la noche, cómodo entre comillas, evidentemente. Por la noche tenían que extender sus colchonetas de paja pegadas unas a otras, imposible de moverse cualquiera de ellas, y por el día tenían que recogerlas para dejar el espacio para seguir en él. Otro de los problemas tremendos que había, además del hacinamiento, es la falta de higiene, como señalan dos de las mujeres que entrevisté hace años. Es decir, el horror a las condiciones higiénicas, a la falta de agua, a la carencia de aseos. Y junto con ello, evidentemente, la carencia de la comida y las características de la comida. En estas circunstancias es lógico que se generen enfermedades pulmonares, que aparezca la sarna, y hay datos de mujeres que salen al hospital. No hay referencia exacta de cuáles son las enfermedades o cuál es la causa de la salida, salvo intervenciones quirúrgicas, sale grave o es urgente que salga. En la cárcel murieron 3 personas. 3 personas de 29, de 69 y de 76 años. Y de las mujeres que salieron del Coto para otras cárceles también murieron en Saturrarán 2 mujeres y en cárceles locales, en Infiesto o en Cabaña Quinta, una en cada lugar. El tiempo en la cárcel pasaba de manera lenta y
la situación estaba entre los consejos de guerra, el salir al consejo de guerra, el entrar, unas más animadas porque no habían sido condenadas a largas penas o no habían sido condenadas a pena de muerte, otras preocupadas por la pena de muerte, recibir a las nuevas compañeras de prisión que contaban su situación dramática o las situaciones duras por las que habían pasado y el dolor y el sentimiento de impotencia ante los fusilamientos. Como recojo ahí los testimonios de Gloria Calleja, que coincidió con el fusilamiento de Estefanía Cueto Puertas, la última mujer fusilada, vemos lo que era el sentimiento general, ¿no? Cómo salían las mujeres que eran llamadas para fusilarlas, unas cantaban, otras lloraban, otras se lamentaban de dejar a sus hijos solos, abandonados. Y el caso de Estefanía, con esa dignidad que nos explica Gloria Calleja, levantóse, peinóse, amarró el chisme así en la cabeza y pintó los labios. Es decir, todas levantaron el puño y Gloria también. Y desde la cárcel de hombres, desde el lado de la cárcel de hombres, Julián Campozurita, otro maestro encarcelado, sentía, como sintieron los demás, esos gritos, como dice, desgarradores, cuando salió a ser fusilada la maestra Eladia García Palacios. Las mujeres que habían sido condenadas a pocos años terminaban la condena en el coto, salían libres desde el coto, pero lo mismo que las demás no salían en libertad completa, es decir, tenían que seguir yendo a presentarse a los cuartelillos de la Guardia Civil, a Falange, de una forma indeterminada, hasta que en el cuartelillo o en la Falange decían que ya no volvieran más. Cuando salían a la cárcel se encontraban estas mujeres con el rechazo de la ciudadanía, de los vencedores, rechazos, insultos, se les hacía vacío de forma permanente. Y a modo de conclusión, se puede decir que las mujeres republicanas, tanto las que pasaron por la cárcel del Coto de Gijón como todas las demás, sufrieron con la derrota de la guerra, sufrieron una doble derrota, la derrota como republicanas y la derrota como mujeres. Y no hay más que ver cuál es la definición de mujeres o el papel de la mujer o el significado de la mujer que vencedoras, mujeres del bando vencedor, como Pilar Primo de Rivera, definen que es el del momento presente, el del momento de los triunfadores. La mujer ignorante, la mujer que no tiene talento. Pues ya acabo con la presentación de la mujer Ángeles Flórez Peón, Maricuela, una miliciana, una luchadora, pasó por la cárcel de Saturrarán, vivió el exilio, hoy a sus 102 años sigue siendo una transmisora de memoria, sigue estando en la primera línea de lucha por la democracia y nos dice en esa frase, digamos, tiene en esa frase el sentido más valioso de lo que es una democracia, lo que es la convivencia pacífica. Aprendí democracia con padres socialistas, hermano comunista y hermana católica. Hermano comunista que es uno de los mártires de Carballín, uno de los revolucionarios del 34, asesinado de una manera brutal como otros compañeros en la localidad de Carballín, en Siero. Ángeles Flórez Peón, esa fotografía es de hace un mes, cuando cumplió los 102 años, y creo que ella representa a todas estas mujeres que lucharon, que sufrieron, que murieron por ello, y por esa razón me apetecía terminar con su imagen y su frase, su reflexión. Maricuela es el apodo que tiene porque, siendo joven allá en la época del Frente Popular, protagonizó una obra de teatro
Uníos los pobres del mundo, y su papel era el de la joven Maricuela. Maricuela sirvió durante el periodo de la guerra para animar a mujeres a que se presentaran como voluntarias a ser milicianas. Y concretamente comenta ella que hubo mujeres, hubo jóvenes a las que les había gustado tanto la representación de la obra que al anuncio de que Maricuela estaba en el frente como miliciana se apuntaron también a serlo. Y con esto, muchas gracias, y he acabado. Muchas gracias, Enriqueta. Un gran trabajo también de investigación para recuperar esta memoria que tanta falta nos hace. Bueno, pues pensando... No, estoy aquí. ¿Me oís? Sí. ¿Estoy aquí? ¿Hola? Hola. ¿Me oís? Sí. Ah, vale. Pues, hola, Enriqueta. A tu trabajo, siempre me encanta oírte y la verdad... tal vez lo que más me gustaría saber es si comentabas en la foto esa, ayer María, en esa videoconferencia que hicimos, hizo una apreciación. Primero estaban en el primer piso y les daban 2 mantas, pero el suelo era como de cemento. Sí. Pero pasado un tiempo subió que ya el suelo era de madera y aquello ya era gloria. Y me estaba fijando que la foto es del primer piso, o sea, que eran la élite. ¿Qué pasa? Es que se cortó. Al número de mujeres que están, comentarte que a muchas, quería saber si muchas mujeres recibieron un tratamiento más, los típicos paseillos, el típico cortar el pelo, bueno, y estas cosas que se solían hacer, pero las... He abreviado mucho para intentar recortar, es decir, para adaptarme a un tiempo más prudencial. Sí. Evidentemente hay, y por eso no he aludido a estas cuestiones, la mayor parte de las mujeres que entran a la cárcel entran ya rapadas, ¿no? Pero ese es digamos que es el primer paso. Y además se van a ocupar de denunciar a las mujeres para que sean rapadas, van a ser las mujeres de derechas, como las llaman en algunos lugares las damas de España. Esas son las que denuncian a las mujeres de izquierdas y luego vienen ya los falangistas a detenerlas y son los barberos que a veces son presos a los que les obligan a ir a las distintas localidades a cortar el pelo a las mujeres, es decir, que lo hacen obligados. Evidentemente, cortar el pelo no significa simplemente cortar el pelo, sino dejarles igual un trozo de pelo para ridiculizarlas mejor, ¿no? Además, hay textos, hay recogidos textos en ese sentido interesantes, pues incluso de una mujer que pide permiso para cubrirse la cabeza, que la tiene pelada, porque hace frío. Dice, no es que me dé vergüenza, es que hace frío. Y el funcionario de turno, el falangista de turno, le dice, ¿cómo te va a dar vergüenza si tú no la tienes? ¿No? Es decir, siempre es el sentido de la humillación, ¿no? Lo llamativo es eso, el papel de las mujeres de derechas a la hora no solamente incluso de denunciar, sino cuando están detenidas las mujeres, de entrar en los lugares en los que se las está torturando para seguir ellos pegándolas. Esa es otra de las funciones que llevan. Y otra de las labores que hacen es la de denunciar a mujeres. Hay mujeres que incluso son juzgadas en consejo de guerra, en esos consejos de guerra que son pura farsa, desde el punto de vista jurídico son una farsa, es decir, está todo decidido. Pues hay mujeres que son juzgadas y son absueltas. La denuncia no ha fructificado y, por lo tanto, las mujeres salen a la calle en las condiciones que salen de limitación, de vigilancia, etcétera. Como el interés por encima de todo es que esas mujeres sufran, entren en la cárcel, se les castigue por su ideología, vuelven a denunciarlas. Y en esa denuncia, pues ya consiguen que se las condene a 15 o a 20 años. Cuando ocurren también otros casos, cuando las mujeres son denunciadas y son juzgadas, pero salen en libertad, en muchas ocasiones estas mujeres, cuando vuelven a su casa, no llegan a su casa. Han sido detenidas antes de llegar
paseadas por distintos lugares y terminando muertas, asesinadas a la puerta del cementerio de Gijón. Esos son otros testimonios recogidos, evidentemente, a través de su familia. Esas son las situaciones que se producen y donde, vuelvo a decir, las mujeres de derechas tienen una responsabilidad grande a la hora de decidir. Como lo tienen también cuando las mujeres salen de la cárcel y vuelven a sus lugares de origen y son insultadas, fundamentalmente lo son por mujeres. De hecho, hay mujeres que no volverán a Asturias, se van a quedar, sobre todo las mujeres que van a la cárcel de Saturrarán, hay un número considerable de mujeres que se quedan a vivir en Euskadi, porque además allí hay una red solidaria que sale incluso de la cárcel. Las mujeres vascas que están en la cárcel son las que van a recibir a las mujeres que van saliendo en libertad, que son de otras localidades más o de otras provincias más alejadas, de tal manera que la recogen los primeros días cuando la imposibilidad de llegar a su lugar de origen es total, porque los medios de transporte no funcionaban como ahora, y cuando ellas deciden que se instalan en Euskadi, pues van a ser tan solidarias, van a seguir la solidaridad hasta el punto de buscarles trabajos para que puedan buscar una casa de paso y hacer su vida, organizar su vida ya como personas libres y además con otra particularidad, personas desconocidas, no tienen a los vecinos que pueden acosarles como ocurría en Asturias, en el lugar de donde ellas eran originarias, ¿no? Y se da el caso incluso de mujeres que se quedaron en Euskadi y que dijeron al resto de la familia que vivía en concreto estoy pensando en una familia en Gijón, le dijo al marido una de estas mujeres y a los hijos, si queréis vivir conmigo tenéis que venir a vivir aquí, y allá se fue toda la familia a vivir con ella. Por cierto que en el gobierno vasco y las organizaciones de memorialistas de Euskadi han conseguido recoger muchos de los testimonios de estas mujeres y entre ellos, claro, también de las mujeres asturianas. Ketty, una pregunta te quería hacer. En las cárceles franquistas había la explotación de la mano de obra de los presos en un régimen claramente de esclavitud. Estas presas que estaban allá en el Coto, exactamente se sabe qué trabajo realizaban allí dentro. En el Coto, durante un tiempo, había lavandería. Y las mujeres sí que lavaban ropa, pero lavaban ropa fundamentalmente de los presos a cambio de una remuneración pequeña. Y hacían otra labor que era labor de oficina, de ayudar en las oficinas de la cárcel. No hicieron otra labor. Los presos, los varones, sí que van a estar más vinculados dentro de la cárcel no había talleres realmente, es decir, que van a colaborar pues por ejemplo, si hay un enfermero con el médico o van a colaborar con lo que es la administración, o van a realizar labores de carpintería, es decir, pero no con ese sentido de explotación como en otras cárceles que hay taller. Ahora sí es cierto que de la cárcel van a pasar muchos presos, cuando se establece la redención de penas por trabajo, van a pasar muchos presos a un campo de concentración de Gijón, al Cerillero, desde donde van a trabajar en las fábricas de la zona. Está en la zona industrial de Gijón y allí van a trabajar. O van a salir a trabajar, por ejemplo, a Oviedo, a hacer pues en regiones devastadas o a las minas, pero esos son los hombres. Las mujeres, es decir, las mujeres son una minoría en esta cárcel, que es una cárcel mixta. Es decir, no es como la cárcel de Saturrarán u otras cárceles de mujeres donde sí se lleva a cabo esa explotación de las mujeres con trabajo sobre todo de costura y demás. Aquí no, o de otros aspectos. Vale, Alejandro tenía una pregunta. Sí, bueno, abundando en esto último, antes os citaba a 3 primos míos que fueron evacuados a Cataluña. Su padre, que ya estaba viudo, la tía era mi tía, ¿no? Es decir, él era el marido de mi tía. Y este hombre, Paulino Arbesú, fue enviado al Pozo del Fondón, en Sama de Langreo, donde había una colonia de trabajadores para
reducción de penas. La anécdota es que su suegro, mi abuelo Alejandro, era un hombre de mucho peso profesional en Langreo y consiguió que no lo metieran como picador en la mina, que estuvieran las oficinas, porque estaba enfermo y de hecho cuando lo liberaron hacia el año 52 o 53, murió poco después tuberculoso. Ya estaban en unas condiciones lamentables, ¿no? Lo que me llamó la atención, Ketty, y por cierto, lo primero, mi enhorabuena a los tres, porque yo soy de lágrima fácil y necesito de vez en cuando estos estímulos, ¿no?, para seguir luchando. Y sorprende las acusaciones a Eladia. Es tremendo. Inventaron algo, una profesión, marxista profesional. Sí, sí, sí. Es curiosísimo. Sí, sí. La acusan de educar a las niñas en la emancipación de la mujer, en la libertad. Fijaos, ¿eh? No, es tremenda, es brutal esa sentencia. Sí, sí. Y llegó a tener amistad con la familia de Belarmino Tomás. O sea, otro delito, tener amistad con una familia. Bueno, ya sabéis, Belarmino Tomás era un socialista, también de Langreo, que llegó a ser, bueno, a tener un cargo muy alto en Asturias, en el gobierno, ¿no? Hasta octubre del 37. O sea que es sorprendente cómo se podía acusar a cualquier persona de respirar por la izquierda y ya era acusado de algo y podían llegar a fusilarlo, ¿no? Sí, pero eso es lo que en definitiva, eso es lo que está nulo, justamente todo eso. De todas maneras, hay a mí me gusta contrastarlo incluso con la de su hermana, ¿no? Es decir, que a una se la condena a muerte, ciertamente se la va a fusilar, es decir, no, a esa no la iban a perdonar de ninguna manera, y por unas razones, y a la otra, es decir, lo contrario, es decir, no hace nada de nada y sin embargo también en principio se la condena a muerte, ¿no? Es decir, que es la arbitrariedad, es el sinsentido, es la brutalidad en grado superlativo, ¿no? Es decir, es esa represión, ese terror en definitiva que se quería y que se implantó de hecho, vamos, eso está claro, ¿no? Entonces hay muchos otros contenidos porque evidentemente hay mujeres que estuvieron escondidas y que se presentaron pasados muchos años, es decir, con lo cual ya, digamos, ya no había la furia de terminar con ellas. Si las hubiesen encontrado antes, habrían desaparecido, evidentemente, en cualquier lugar, en cualquier carretera, en cualquier ladera, ¿no? Hay mujeres que por esconderse ellas, pues asesinaron a la familia, es decir, o a la inversa, hombres que se escondieron y las mujeres pasaron todas por la cárcel. Es decir, la historia de la represión, incluso a través de la cárcel de Gijón, es mucho más amplia, pero vamos, había que resumir y había que reducir a algo que diera una sensación de lo que fue. Y sobre todo, claro, donde se recoge la información más que no está en los archivos es en los testimonios orales. Yo tuve la suerte de poder entrevistar a mujeres y hombres en los años 90, es decir, mujeres y hombres que la mayoría de ellos ya han fallecido, pero que te daban esa información precisa y clara de cómo fue su historia de represión y la de su familia. Y luego hay otro dato que es llamativo, solamente mirando la cárcel de Gijón, cómo los republicanos o republicanas que entran en la cárcel no son personas aisladas, son parte de unas familias, extensas familias, que van a coincidir, muchos miembros de la misma familia van a coincidir en la cárcel. Coinciden hasta 5 hermanas en una ocasión, pero es que coinciden 4, 3, 2 en un número impresionante, coinciden con hermanos en un número similar, con las madres, con los padres, es decir, con los esposos. En la cárcel se van a enterar de que de que su pariente que está en el otro lado, en la parte de los hombres, va a ser fusilado a la mañana siguiente. Es decir, es una situación de terror, además, por todas partes y de abandono absoluto por parte de todas estas personas que lucharon por una democracia, en definitiva. Y digamos que todo eso ha quedado ahí para más adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros. La verdad es que
Nos habéis puesto un poco también la lágrima fácil, como dice Alejandro. Un gran trabajo de todos vosotros, que gracias a esta labor encomiable nos facilitáis hacer estas jornadas de memoria. La verdad es que no nos siguen muchos, pero de todas maneras vamos a insistir de que todo esto esté visible, lo vamos a colgar en YouTube, porque toda esta labor debe ser bien conocida, porque la libertad es algo que no podemos renunciar a ella y es la única manera que tenemos de difundirla. Con estos testimonios y con vuestro trabajo queremos que sea realmente, que forme parte de una cultura que no podemos olvidar y que debemos trabajar para que esto cada vez sea más fuerte, la cultura de la libertad y de la tolerancia. Gracias a vosotros. Muchas gracias y a ver si el año que viene nos animamos a hacer otra jornada y con la misma ilusión que hacemos cada año este tipo de actividades. Muchas gracias a todos. Gracias al centro. Adiós. Adiós. Chao.